Gonzalo Marner, que hay que decir, ayer se enojó. Se enojó. Se enojó con el medio CIPER. Gonzalo, tenemos unos tweets. Exacto, profesor de Economía de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. No me enojé. Muy bien, gracias. Muy buenos días. No, está bien. Solamente aclaré un asunto nomás. Y estas cosas pasan con frecuencia y yo soy de los que cree que hay que contestar las cosas que se dicen cuando son infundadas. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, luego de que Hernán Frigolet, también académico de la Universidad de Santiago, a quien hemos entrevistado también varias veces, fue nombrado, ¿no es cierto?, en el Servicio de Impuestos Internos, el medio CIPER Chile publicó un artículo que se llama El rastro del nuevo director del Servicio de Impuestos Internos en el caso Soquimich. Hizo un informe sobre litio con Carlos Ominami, por el que la minera pagó 83 millones de pesos. El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, aparece en un documento reservado hecho por Soquimich. La minera puso a la consultora de Frigolet entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolet recibió 83 millones de pesos de Soquimich por un informe sobre el litio. Frigolet hizo ese estudio con otros 4 autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir 441 millones de Soquimich. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Marner, ahora bajo el mando de Frigolet. El Servicio de Impuestos Internos debe tramitar solicitudes de las sociedades cascadas relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios. Eso es lo que, en resumidas cuentas, explica CIPER Chile. Y tú ayer saliste al paso de este reportaje, Gonzalo. ¿Por qué? Cuéntanos. No, es que es muy simple. Soquimich es una empresa, ¿verdad?, que es una gran transnacional, hoy día dominada por capitales chinos, y en parte, en un acuerdo, digamos, con el yerno de Pinochet, Ponce Lerú, ¿verdad?, que se apropió de mala forma de esa empresa durante la dictadura. Y esa empresa en un momento dado, y como estaba en Chile las cosas son bien raras, pero hay un acuerdo de directorio que le otorga al gerente general Sol Contese, a quien por cierto no conozco, ni tampoco el señor Ponce Lerú, por si acaso, para destinar 10 millones de dólares para corromper el sistema político, así está en actas, digamos, ¿no? Claro. No con la palabra corromper el sistema político, pero para excluir, digamos. Claro. Entonces es evidente que, y me parece muy sano, me parece muy bien, y me parece que todo periodista y toda persona que se ocupa de los asuntos públicos tiene que estar extremadamente alerta sobre cualquier cosa que haga Soquimich, ¿no es cierto? Eso despejaba el asunto. Sin embargo, Hernán Frigolet, en una época en que él no ocupaba ningún cargo público, gobernaba, creo que no estaré equivocado, si no recuerdo mal, en esa época gobernaba Piñera, digamos, y entonces Hernán Frigolet es un analista económico que por muchos años ha hecho informes para distintas entidades, incluyendo empresas, ¿verdad? Y muchas de esas empresas, y Hernán lo dijo ahora hace poco, hizo una lista así de empresas grandes, ¿no? Entonces es un profesional destacado y que ha tenido ocasión entonces de ejercer su profesión entregando análisis económico. Básicamente temas internacionales, ¿no? En realidad, más que temas de política doméstica. Dicho lo cual, entonces, en un momento dado, efectivamente, se acercó la empresa Soquimich para pedir, y en este caso, ¿no es cierto?, lo realizó, acepta bajo la conducción de, ¿cómo se llama?, de Hernán Frigolet, un trabajo de consultoría que dio lugar a un mamotreto bastante grande, y que, bueno, eso nomás, entonces es la venta de un servicio solicitado por una empresa hace más de 10 años, y entonces lo que me molestó a mí del artículo de, ¿cómo se llama?, de CIPER es que como que insinúa, por así decirlo, que Hernán Frigolet estaría al servicio Soquimich, por así decir. Y francamente, nada que ver, yo los insto a que ustedes revisen, pinchen ahí, por ejemplo, en la comisión del Senado que ha hecho el tratamiento de los temas de royalty todo este último tiempo, pero en particular hay una última intervención de Hernán, debe ser como a mediados del año pasado,
donde él hace un análisis y una propuesta concreta de royalty minero, que incluye, por supuesto, Sokimich, que es la más radical de todos los expertos. ¿Se entiende? La que está más lejana, digamos. O sea, incluso ahí Hernán propone que cuando el precio del cobre sube a un cierto nivel, el 100% de las utilidades adicionales vaya al Estado, por ejemplo. Entonces, tratar a una persona que tiene una opinión, que tiene una convicción, que nunca ha hecho lobby, que nunca ha tenido nada que ver con el financiamiento ilegal de la política, pero que sí ha ejercido su profesión de analista económico, acusarlo de ser poco menos que lobista de Sokimich, porque eso es lo que insinúa en el fondo el artículo de... Cuando no se hacen las distinciones, cuando en una frase se dice, se está hablando de un hecho, y se dice, bueno, y todos sabemos que Sokimich es tal cosa, tal otra. Luego, se dice, en no sé qué informe, Sokimich dijo que podría ser, bueno, este informe no fue objeto de ningún tipo de objeción, ni en la fiscalización interna, ni menos en los tribunales de justicia chilenos, porque es un informe que está pagado. Ahora, yo entiendo, obviamente, que la cifra de ese servicio es súper alta, pero ¿qué quieren que les diga? Una gran transnacional contrata informes y normalmente son pagos elevados. De modo tal que aquí lo que yo estoy es defendiendo la entera integridad, la integridad moral, la integridad, la completa independencia. El NAFRI no tiene nada que ver con Sokimich, nada que ver con eso. Y por lo tanto me pareció que era un ataque infundado para tratar de denostar el prestigio y la honra de una persona. Mira, voy a leer lo que tú pusiste por Twitter. Dice, el medio CIPER publica hoy una nota que mezcla peras con manzanas para intentar desacreditar a Hernán Frigolet, recientemente nombrado director del Servicio de Impuestos Internos. Abro hilo, dice, su empresa es consultoría junto a profesionales independientes y yo puntualmente en esa ocasión realizo hace más de una década un estudio sobre el futuro del mercado del litio encargado por la empresa Sokimich. Hace más de una década fue esto, ¿eh? Esto dio lugar a un texto que advertía, entre otras cosas, sobre la necesidad de pagar una debida compensación al dueño del recurso, el Estado de Chile. Esa misma consultora realizó estudios para otras empresas y administraciones como parte de su actividad profesional. Hernán Frigolet no ha participado en ningún dispositivo de financiamiento ilegal de la política ni en acción de lobby alguna, sino en una actividad de consultoría económica. No ha sido objeto de acusación legal de ningún tipo, es una persona competente e íntegra. Es como si se cuestionara a CIPER por haber sido financiada por Álvaro Sayé. Todos sabemos que ha cumplido un rol fundamental en investigar el financiamiento ilegal de la política. Es una lástima que se preste en este caso para intentar dañar la honra de personas. Claro, tú recuerdas, Gonzalo, que CIPER partió como financiado por Álvaro Sayé, el mismo dueño de Copesa, es decir, de La Tercera, La Cuarta y otros medios de comunicación. Claro, porque me parece injusto que se acuse a CIPER de hacer periodismo en función de los financiamientos. Claro. Del mismo modo que me parece completamente injusto que se acuse a un profesional que ejerce su profesión por realizar estudios para empresas tal o cual, y entonces después aparecer como que es lobista de esa empresa. Pero no hay que ver con los dos casos. Ahora, perdón Gonzalo, una pregunta, porque a raíz de lo que estaba planteando, con lo que partió Alejandra, te quiero hacer la siguiente pregunta respecto a este documento, a esta investigación que ustedes desarrollaron. ¿Efectivamente le sirvió a Sokimich para desarrollar ciertas instancias legales que podrían complicar la situación del Estado? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, a ver, Gonzalo, todos hemos tenido trabajo por una razón lógica de cómo funciona el país y toda la parte del mundo, hemos trabajado quizás en ciertas instancias, en ciertas instituciones donde no necesariamente estamos de acuerdo. Pero claro, exactamente. Pero sí puede pasar que efectivamente un documento y una investigación pueda prestarse para algo que beneficia, en este caso Sokimich, y eso sea quizás el lineamiento, lo que no significa que se cuestione una investigación seria. Yo he trabajado en investigaciones y claro, de repente hay cosas que uno presenta y que pueden ser llevadas para fines que uno no están dentro de la línea que uno quiera. ¿Pasó algo así o no, Gonzalo, con este elemento puntual? Mira, en este caso se trata de análisis económico. Entonces es un documento con un montón de cifras.
Cosas como, por ejemplo, el mercado del litio nunca va a ser tan importado como el mercado del cobre. Esto se estaba discutiendo mucho. Hoy día se está bastante claro para todo el mundo, ¿no? Pero en esa época, hace más de una década, no era evidente. ¿Se acuerdan que había como una especie de fiebre del oro con el litio? ¿Ah? Sí, de hecho... Entonces, bueno, hicimos toda la... Perdón, dale. Exactamente. De hecho, tengo la sensación de que leí algo, no sé si lo publicaste tú o alguien vinculado a esta investigación, que recuerdo justamente esa frase, que se está estableciendo como una especie de fiebre de oro respecto al litio y que el litio nunca va a ser vinculado, nunca va a ser lo mismo que el cobre. La frase que acabas de decir. Claro, entonces el análisis económico es tratar de ver realidades, ¿verdad? Entonces se hicieron todas las proyecciones de los mercados respectivos y se constató que, sin embargo, el litio era importante, igual, pues, pero que había que ponerlo en contexto, ¿verdad?, en las debidas proporciones, y que naturalmente, hace 10 años atrás ya se podía vislumbrar el tema de la electromovilidad, ¿verdad? Y que evidentemente la combinación cobre-litio era una combinación de recursos naturales para Chile que le permitiría en el futuro insertarse en la dinámica de la electromovilidad. Desgraciadamente, ni Soquimich ni el Estado de Chile han hecho nada en la materia. Nada. Pregúntenle a Eduardo Michán con Corfo, él trató de hacer ahí una especie de condicionamiento de las, ¿cómo se llama? No son concesiones, sino que son contratos, ¿verdad?, para extraer litio en el Cerro de Atacama. Nada, cero. Entonces tú me preguntas, ¿esto significó alguna cosa al respecto? Todo lo que se dijo ahí era, oye, qué fantástico, pongamos las cosas en sus proporciones, esto es una oportunidad para Chile. Se analizó lo que se llama el triángulo del litio. ¿Qué pasaba con Bolivia, qué pasaba con Argentina? Se vio las potencialidades respectivas, se concluyó que en realidad Chile tenía mejores condiciones competitivas. Y luego, en la parte en que yo participé, se hizo un recuento analítico de a quién pertenece el recurso y con un montón de matemáticas y no sé qué, se estableció, bueno, mire, esto es más o menos lo que desde un señor que se llama David Ricardo, en 1818, se conoce como la renta, ¿verdad? Y luego otra serie de autores, la renta minera, en fin. Y se concluyó que efectivamente este era un recurso que pertenece a todos los chilenos, de hecho así está establecido constitucionalmente, no es un invento de ningún informe, digamos, que a raíz de eso se debe pagar debidamente al dueño del recurso que es el Estado de Chile. Y se hace una serie de recomendaciones no recomendaciones, sino que se recoge el debate sobre políticas, digamos. Entonces, ¿qué querés que te diga? O sea, por alguna razón ese informe Soquimich no lo publicó ni hasta el día de hoy. Yo no veo cuál es el problema que se publique, de hecho sea paso. Pero yo simplemente soy un co-consultor, digamos, que hizo una parte, y obviamente no tengo facultad ninguna para disponer ni del conjunto, ni siquiera de la parte que escribí yo. De modo tal que lo que pasó ahí con eso es que se hizo ese diagnóstico. Ahora, yo mismo, con los sindicatos supervisores del cobre y otra serie de gente, nos metimos de cabeza a batallar, y pinchen ahí en internet, a batallar en contra de, ¿se acuerdan ustedes el intento de Piñera 1 al final de licitar, ampliar, digamos, las licitaciones a Soquimich justamente, de las autorizaciones de explotación de litio en el Cerro de Atacama, y que esa cuestión se cayó por una cuestión administrativa, porque Soquimich tenía litigios con el, ¿se acuerdan o no? Sí. De eso estamos hablando, Sí. 2000, déjenme acordarme un poquito, eso debe haber sido... Al final de Piñera 1. Lago, Bachelet, 2014. 2014, claro. Entonces, si alguien me dice que yo estoy coludido con Soquimich, yo me río nomás, porque, o Hernán Fricolesta, nos reímos nomás. Pues, nosotros somos los que, poquitos, muy poquitos, contados con los dedos de las manos, los que hemos denunciado siempre que aquí hay un abuso completo de Soquimich hacia la compra del sistema político y para mantener precisamente unas condiciones de explotación del Cerro de Atacama en la extracción de una serie de materiales, pero también el litio, que como ustedes saben se obtiene una salmuera, etcétera, etcétera. Entonces, como medio divertido, pues, o sea, las personas que han propuesto siempre que haya un tratamiento completamente distinto en la materia y que lo sostienen siempre, y Hernán Frigolet, repito, en el Senado, fue el que planteó la fórmula de royalty más radical, ya la que venía, en la que yo participé, la que venía en la Cámara de Diputados, ella era bastante radical, y Hernán puso una más radical todavía en su planteamiento en el Senado. Entonces, las personas, los expertos que trabajamos estas cosas y que tenemos las posiciones más duras en contra de Soquimich, resulta que somos coludidos con Soquimich. Entonces, uno se enoja un poquito, la verdad. Pero bueno, yo me lo trato de tomar con paciencia, digamos, porque paciencia oriental,
Hassan tiene más que yo, ¿no es cierto? Pero no lo logro siempre, ¿eh? Porque es medio ridículo. En todo caso, Hernán Frigolet va a ser un gran director de impuestos internos, no tiene ninguna colusión con ninguna gran empresa, menos con Soquimich. Va a apoyar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para hacer una reforma que, claro, tiene que pasar la mayoría del Congreso. Ustedes saben que la derecha logró empatar el Congreso y el Senado, digamos. Entonces no va a ser la reforma que muchos quisieran. Pero no me cabe duda que va a ser una gran reforma y que va a ser un enorme trabajo. Entonces, claro, desacreditar a quienes van a cambiar las cosas, porque esto es poder económico, plata. Hoy día en la prensa, Mario Marcel dice, la primera fase de esta reforma apunta a 4 puntos de producto. ¿Se dan cuenta de lo que son 4 puntos de producto? Eso significa del orden de 12 mil millones de dólares que pasan de unas manos a otras manos. Ojalá desde las grandes empresas a la actividad estatal redistributiva o de diversificación productiva, tema que a Hassan le importa mucho. Entonces eso es lo que está en juego. Entonces, claro, uno ve aquí estas pequeñas maniobrillas para desacreditar precisamente a las personas que van a provocar transformaciones estructurales en Chile. Yo entiendo el enojo, porque cuando uno conoce a las personas uno sabe quiénes son las personas que están coludidas y quiénes son las personas que no están coludidas. Pero acá hay un problema que se entiende en economía que tiene que ver con asimetrías de información. Nosotros sabemos, otros no saben. ¿Ya? Y el problema realmente difícil en esto es que no solamente asimetrías de información, sino una intencionalidad particular de ir confundiendo quiénes son los coludidos con los no coludidos. ¿Y quiénes tienen los grandes incentivos de confundir este tema? Los mismos coludidos. Entonces este es un tema como difícil, un tema duro, porque acá hay un concepto que es terrible, que es los tontos útiles. Y eso se ocupaba, ¿no?, en tiempos de guerra. ¿Quiénes son los tontos útiles? Las personas que se creen como los grandes guerreros contra un poder, pero en realidad están trabajando a favor de ese poder y no se dan cuenta. Absolutamente. Y el problema acá con atacar, y uno tiene una enorme desconfianza contra la clase política en general, es que uno va dirigiendo esa desconfianza contra las personas equivocadas. Y eso debilita al movimiento contra el enemigo. Y uno no se da cuenta, uno piensa que uno está haciendo lo más fuerte contra el enemigo y al final este es el problema que la gente dice, no, que hay una conexión sospechosa, y es lógico porque existen conexiones sospechosas. Y eso le quería preguntar, Gonzalo, porque hay un problema real acá, si uno va entendiendo la lógica de este gobierno de Gabriel Boric, que al final por la lógica parlamentaria es un gobierno de alianza entre lo que es Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, del Partido Comunista, junto con lo que uno podría denominar la exconcertación. Eso tiene que ser así por una razón muy simple. No hay una mayoría en el Congreso sin juntar esos grupos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a incluir de la antigua concertación? Porque la antigua concertación tenía dos alas, ¿cierto? Los autoflagelantes y los autocomplacientes. Los autocomplacientes, los más neoliberales, incluían gente como la Mariana Elwin y Gutenberg Martínez, los dos vinculados precisamente con lucro en la educación. Claro. Y eso es real, o sea, hay vínculos empresariales entre la exconcertación y esos grupos grandes. Entonces, cuando hay una preocupación de parte de la ciudadanía por esos vínculos, viene de un lugar real, viene de una preocupación genuina. Gonzalo empezó diciendo eso, ¿no?, que hay que estar muy pendiente de lo que hace SQM, porque SQM es una institución una empresa que sabemos que ha corrompido la política. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que son capaces de enfrentar SQM? Y ahí es la pregunta más difícil, porque uno puede decir que Hernán Frigolet es un gran intelectual o académico que ha trabajado en el Estado, intachable en ese sentido. Pero las presiones políticas son otra cosa. Porque piensen, gobierno de la Michelle Bachelet, y ahí estaba Miguel Llorat, que también un gran, un muy respetado economista tributarista, bueno, ingeniero en realidad, pero experto tributario, y recibió presiones políticas terribles igual. Y hoy día reconoce que fue terrible, que fue la presión política de Peñalillo en el momento para no seguir con casos SQM. Entonces, presiones van a haber. Yo respeto mucho a Hernán Frigolet, no lo tengo nada de envidia, porque le va a llegar ataques constantes y bastante fuertes, precisamente para no avanzar con eso, meterse con SQM. Yo me pongo a pensar,
¿ese COEM en este momento está celebrando los ataques contra Frigolet? Claro, les ayuda a ellos. Es que justamente eso es lo que estaba pensando, y por eso era la pregunta, Gonzalo, porque en definitiva, ¿de qué manera Sokimich toma también este informe para su beneficio y en definitiva para generar una situación que sea compleja? Que es muy interesante lo que estás diciendo. Con la prensa empresarial, que siempre no les interesa a la prensa empresarial tampoco aclarar estos temas, sino confundir más. Pero la pregunta difícil, ¿cómo se enfrenta eso de verdad? Si van a llegar, sabemos, eso por toda la historia, van a llegar muchas presiones. ¿Cuánta posibilidad política ves tú, Gonzalo, en cómo mantener esa línea? Porque ya estamos viendo en el Senado, ¿no? Hay un artículo de Gabriel Parma, El Mostrador, hoy comentando que precisamente en el Senado está cambiando el royalty minero por otro impuesto específico que va a recaudar muy poco. Realmente yo escucho a Mario Marcel, súper bueno como en el análisis académico. ¿Cuánta posibilidad realmente tienen de avanzar esos proyectos de ley sin mayoría en el Senado? ¿Cómo realmente ves la posibilidad de un buen resultado para todo este proceso tributario? A ver, sería verdad, francamente, o sea, sería un fracaso completo del gobierno del presidente Boric que termináramos con el mismo proceso, por ejemplo, de la reforma tributaria de Bachelet 2, ¿verdad? Sería dramático, ¿eh? Que terminara esto en una cocina que le quitara toda potencia, ¿eh? En principio, la reforma tributaria del presidente Bachelet lo planteó en su programa, en su campaña, etcétera, etcétera. Debía recaudar 3 puntos de producto adicionales. Uno ve la cifra y no se recaudó sino un medio punto más, una cosa por el estilo, en la tasa tributaria global, ¿no? Entonces, si al cabo de los 4 años del presidente Boris terminamos, acuérdense que era 8 puntos de producto en 2 periodos de gobierno, luego 6 en un periodo, en el actual periodo de gobierno, y el ministro Marcelo habló de 4 en la prensa. Entonces, si después terminamos en que en realidad no se pudo, sería un nuevo fracaso rotundo, profundo de la democracia chilena. Sin embargo, yo creo que eso, Hassan, respecto a tu pregunta, o sea, el peligro está, por favor, ¿eh? Entonces, los que somos partidarios de producir esta reversión, en 2 palabras, ¿eh? La presión tributaria chilena anda más o menos por el 20% del producto. A ver, uno dice, ¿sería bolchevique llevarlo al nivel de Estados Unidos? No hablemos de Noruega, Dinamarca, de Estados Unidos. ¿Se podría acusar de bolchevique a alguien que dice, oye, sería tal vez interesante pensar en llevar la tasa de presión tributaria al nivel de Estados Unidos? Yo creo que hasta el más Chicago Boy diría, bueno, en fin, claro, ningún impuesto es bueno, como decía Milton Friedman, pero bueno, ya. ¿Eh? Bueno, eso significa que habría que subir la tasa de la presión tributaria del orden de 15 puntos de producto, ¿eh? Para llegar al nivel de Estados Unidos. Y entonces estamos en este momento hablando de 4, fíjense. Partimos con 8 y estamos hablando de 4. Y estamos hablando de 4 porque ahora el ministro Marcel tiene un paquete que es recaudatorio y otro que es de transformación, y probablemente va a mantener el compromiso de 6. Yo no tengo duda al respecto. Pero el punto clave ahora es cómo se llega a tener un voto más en el Senado. Un voto más en el Senado. Porque, no nos confundamos tampoco, ¿eh? A mí me tocó trabajar en el presidente Elmo y el presidente Lago, donde teníamos 500.000 votos adicionales a conseguir, no sé si estoy exagerando, pero o pactábamos con la derecha o no había legislación alguna respecto de nada. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque estaba el senador designado, el binominal, los quórums, o sea, y si fallaba eso, el Tribunal Constitucional. 4 candados juntos, ¿no? Ahora estamos a la búsqueda de un senador que apruebe, siempre que se apruebe bien en la Cámara, ¿eh? La reforma tributaria de Michel Jorrat, que fue un gran trabajo técnico, salió en la Cámara bien, ¿eh? Súper bien, pero la cocina se produjo en el Senado. Ahora estamos a un voto en el Senado. Yo creo que yo soy optimista entonces en ese sentido, y creo que se va a llegar a una fórmula de avance bastante notorio. ¿Por qué? Convengamos, es decir, ¿puede alguien pensar que después del estallido social, después de la pandemia, Chile tiene que dar un gran salto en sus servicios públicos? ¿Puede alguien pensar que en el mundo en el que estamos viviendo,
la pandemia, pero ahora la guerra en Europa, no tensiones, no, la guerra en Europa. Alguien puede pensar que Chile tiene que abordar con gran fuerza una diversificación productiva sustancial, partiendo por una... A ver, Chile importa la totalidad de sus hidrocarburos, la totalidad de sus hidrocarburos. Entonces hay que producir, miren la palabra que les voy a mencionar, sustitución de importaciones. Hay que sustituir en un plazo de tiempo que sea el más breve posible todas las importaciones de hidrocarburos y reemplazarlas por energías renovables no convencionales. Y eso se hace ¿cómo? ¿Eh? Y luego hay que producir un gigantesco cambio también en toda la autonomía alimentaria y la autonomía sanitaria. Porque este es un mundo que está entrando a una lógica en donde no es posible que ahora nosotros somos un país chico. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no es cierto?, que Chile representa el 0,25% de la población y el 0,35% de la producción a nivel mundial. Lo que quiere decir que el 99,35% de la población y de la economía no son chilenos. Y que, miremos el mapa, estamos un poquito lejos de todo. En algún sentido, en estos tiempos de tensiones con fantasma nuclear de por medio, uno dice que es bueno, ¿verdad? Pero convengamos que Chile tiene que buscar una perspectiva latinoamericana. Esas son las cosas que sabemos muchos que defender. Y para eso se necesita recursos tributarios, no hay de otra. Entonces, esta es una discusión que yo estoy seguro, incluso la gente de derecha razonable, entiende que tiene que ir por ahí. Y creo que se va a lograr obtener un voto de algún senador de derecha para este tipo de reflexión. Otras cosas no, naturalmente, pero sí para este tema. Yo creo, estaremos de acuerdo, creo yo. Bueno, en eso consiste la política. De ir a negociar. Contrastarse con la realidad, digamos. Entonces yo estoy aprovechando, si ustedes ven, de cambiar el tema, no por correrme, yo soy de los que creen que contestar todo. Pero se dan cuenta que un informe hace 10 años atrás sobre el mercado del litio Soquimich, francamente no veo qué tiene que ver, salvo lo que ya se comentó aquí, tratar de confundir, digamos. Y lo que me llama la atención es que, a ver, yo he leído en la prensa que el señor, no muy sutil, como le digo yo, ¿no es cierto? Juan Sutil se quiere comprar CNN, porque le molestó CNN. Primero le quitó la publicidad de su empresa y ahora se la quiere comprar, ¿verdad? No tengo idea cuál es la situación exacta de CIPER, sinceramente no tengo idea, no quiero hacer ninguna especulación. Pero es del todo evidente que hay un cambio de orientación de CIPER últimamente. Y citemos otros medios más. Podría citar otros medios más, pero no lo voy a hacer. En donde evidentemente hay un proceso de compra hoy día. Se están comprando los medios independientes. Están comprando no sé si le ha pasado a la voz. Ojalá que no lo haya comprado Sutil. Tenía tantas ganas de comprar un medio. El señor no tan sutil. Entonces por eso es que si el Mercurio lanza esta cuestión, si lo lanza CIPER, con todo el prestigio asociado a Mónica González, al tremendo trabajo que hizo CIPER justamente para hacer periodismo de investigación, para poner en evidencia el financiamiento ilícito de la política, de las campañas, etcétera. Bueno, entonces es obvio que se va a poder, si yo tengo una capacidad de diseño mediático, ¿por dónde me voy? Me compro CIPER y meto cosas que me interesan por CIPER, porque tiene más credibilidad que por el Mercurio. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Gonzalo, nos quedó súper claro. Esperamos que Frigolet haga un muy buen trabajo en el Servicio de Impuestos Internos, porque como tú dices, se necesita una reforma tributaria que nos permita luego entonces hacer los cambios que Chile está exigiendo desde el 18 de octubre del 2019, pero mucho antes también en adelante, ¿verdad? Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias.